La cuenta de TikTok que ves en pantalla suele publicar variado contenido, pero nada relacionado a lo paranormal. Sin embargo, en el siguiente video, mientras la usuaria se encontraba en el auto con sus amigas, captaron algo inquietante. Oh my god, Tiana, go! Go! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Tiana! It's okay, honey. Inesperadamente se ve a una mujer mirando fijamente hacia el interior del auto, quien intenta abrir la puerta en repetidas ocasiones. Algunas personas de la audiencia y del lugar afirman haber visto a la misma mujer, además de pasar la misma situación donde ella intentaba en múltiples ocasiones abrir las puertas de sus autos, incluso de sus casas. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que la apariencia de la mujer sea normal? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue publicado por el usuario de TikTok que ves en pantalla, la cual se dedica a cuidar de ancianos en el turno nocturno. El contenido habitual de su cuenta son diversos videos sobre su vida diaria. Sin embargo, en esta oportunidad nos mostraría lo que captó una noche mientras la persona a la que cuidaba dormía. Atentos. Every night I'm at work, I be thinking I'm tripping. But you gotta watch this video, y'all. You see that move under the bed? Like I know for a fact this goes to my client's house. I be seeing, you see it keep moving like right there under the bed? It's moving back and forth. My client truly has ghosts in her house. You see it? She don't have a dog. She don't have a cat. I'm gonna just be still so y'all can see. You see it moving in there again? Look at that. It's moving up by the bed now on the frame. And then you'll see it move again. You see that? Podemos ver una sombra moviéndose debajo de la cama en repetidas ocasiones por el lado de la cabecera. La usuaria nos comenta que su cliente no tiene perros ni gatos y, como podemos observar, se encuentra completamente dormida, sin realizar movimiento alguno. ¿Y tú, qué crees que sea esto? ¿Podrá tratarse acaso de actividad paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video compartido en la plataforma de Facebook, podemos ver imágenes registradas por una cámara de seguridad, la cual muestra a una mujer caminando en una oficina cuando sucedió esto. Algo o alguien agarra del cabello a la mujer y la jala hacia la oscura habitación que se encontraba detrás de ella. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Podrá ser acaso esto evidencia de algún ataque sobrenatural? ¿O es todo una farsa elaborada? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, una mujer ha estado documentando la actividad paranormal que ocurre en su casa a través de su canal de YouTube, donde gran parte de esta actividad ocurre en la cocina. Atentos. Oh my god. Oh! Oh! Please, spirit in the kitchen, please move the cupboard. Hi guys, I just put the camera on again because oh god guys, see, it's moving that cutlery. There's no one there guys. I didn't put the kettle on. Oh, guys, did you see that? Did you see that? He moved that lid, spit in the kitchen, moved something else. Oh, my God. Oh my God, guys.
vemos que la actividad en la cocina se manifiesta constantemente, pero actualmente no se tiene más información sobre este caso, ya que la mujer dejó de documentar hace más de un año. Sin embargo, en la descripción de su canal indica que estos sucesos se iniciaron luego de que ella realizara una sesión con la Ouija en la mesa de su cocina. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que un espíritu se encuentra acechando este lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado por la cuenta de TikTok que ves en pantalla, vemos un hombre que se despertó a altas horas de la noche debido a que había empezado a escuchar extraños sonidos provenientes de su sala, por lo que decide ir a comprobar qué pasaba y captó esto. Se pueden escuchar unos golpes detrás de la ventana. Acto seguido, una silueta oscura aparece detrás de él en su reflejo, pero cuando gira, no había nadie. ¿Y tú, qué opinas? ¿Será esta alguna entidad maligna? Tú decides. El canal de YouTube que ves en pantalla se dedica a investigar lugares abandonados y en esta ocasión decide adentrarse a un hotel donde captaría algo extraño. ¿Estás por aquí? ¿En dónde? ¿En dónde estás? Uy, ¿dónde estás? Se sigue moviendo, miren, se sigue moviendo. Se sigue moviendo, miren. ¿En dónde estás? Uy. Quiero verte. Quiero verte. Quiero mirarte, quiero que te manifiestes. ¿En qué parte estás? ¿Te puedes manifestar? Sí, dice. ¿Estás aquí en el baño? ¿Estás aquí en el baño? No, se está abriendo la puerta, se está abriendo la puerta. ¿Estás aquí en el baño? ¿En qué parte estás? Uy. Uy. Mira, estás del baño, mira, estás del baño. Uy, mira, estás del baño. Uy. Uy, uy. Quiero verte. Se está moviendo. Uy, 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 uy. Se cerró la taza, amigo, se cerró la taza. Uy. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? No pasa nada. Uy, uy, se abrió, se abrió, se abrió, se abrió. Uy, se acaba de abrir. Uy, uy, uy. Se acaba de abrir. Se acaba de abrir. Vemos que las puertas del baño se abren por sí solas en repetidas ocasiones, al momento que el hombre le pide a la entidad manifestarse. Además, podemos ver cómo la taza de uno de los inodoros se cierra y abre por sí sola. Entonces, ¿podrá estar este lugar realmente embrujado? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal del canal, Tim Morozov, en esta ocasión se adentra en una antigua casa en la cual estaría realizando un trabajo de limpieza, puesto que su intención es permanecer en la propiedad para así captar cualquier suceso paranormal que pueda ocurrir allí. Y es luego de empezar a su labor que empezaría a captar detalles inquietantes. Atentos. В эти игрушки, наверное, еще играл сам Артем. Друзья, так как я планирую здесь жить некоторое время, я думаю, мне нужно убрать этот весь бардак. Вместо того, чтобы снимать мистику, я устроился уборщиком заброшек. Итак, друзья, убрался как мог, пока что в одной комнате. Друзья, не знаю, что происходит.
Сейчас камеру на некоторое время отключал. И, в общем, у меня в рюкзаке что-то рычит. Возможно, это был плеер. Камера была выключена, потому что, чтобы не сажать всю батарейку, аккумуляторов на дольше хватило. Я подхожу, смотрю на рюкзак, оно рычит. Я быстрее побежал за камерой, включил, но оно уже переключилось на вот этот звук, который сейчас вы слышали. Это было жутко. Теперь убираюсь в этой комнате. Так, подождите. Этот мяч лежал не здесь. Он был там. Сейчас я вспоминаю, как только я заходил, этот мяч был примерно где-то вон там, в том месте. Но успеть убраться до вечера, скоро уже там закат. Скоро солнце сядет. Сейчас я вам покажу. Luego, Tim decide explicar por qué prestó especial atención a esta casa y aprovechar el momento para investigarlo. Друзья, пришло время рассказать вам, почему я пришел в этот дом, почему я особое внимание акцентировал свое на игрушки. Эту историю рассказал мне подписчик. Он говорит, когда это произошло, он был совсем маленьким. Но он хорошо помнит, как однажды его игрушки словно ожили. Они начали двигаться сами по себе. Двигались не только игрушки, но и другие предметы в этом доме. Также он слышал разные звуки. Звуки разных животных. Они все шли из дома. Однажды ночью, очень рядом, он говорит, будто на кухне, он слышал, как выл волк. А после этого с него слетело одеяло само по себе. Родители и старшая сестра его успокаивали. Мол, это ему все приснилось, показалось, этого не было. И действительно, все вскоре закончилось, а потом все снова началось. Вскоре вся семья покинула этот дом и больше никогда не возвращалась. Сейчас он вырос и хотел бы посмотреть, что здесь и как, но чувство страха, полученное в детстве, не дает ему сюда вернуться. Я решил это сделать вместо него. Я понимаю, что явление, которое мне описал Артем, называется полтергейстом. Después de esto, Tim instala cámaras en cada cuarto, así como también grabadoras. Entonces, decide tomar una siesta hasta que repentinamente comenzaría a suceder extrañas cosas. Ahora, decide explorar la casa con el EMF y esto fue lo que captó. Странно, сигнал есть небольшой и бывает иногда. Странно, сигнал есть небольшой и бывает иногда. Я не знаю, дает ли этот сигнал, может быть, помехи, прибоя.
Нужно проверить. Что это еще такое? Finalmente, después de todo lo ocurrido, Tim decide dar por concluida la primera parte de la investigación, donde claramente se puede apreciar que en efecto habría actividad paranormal en este lugar, desde psicofonías, movimientos de juguetes hasta sonidos extraños. ¿Y tú, te atreverías a explorar este lugar? ¿Qué parte del video te pareció más escalofriante? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.